Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Cibernítidos, el programa de tecnología hecho para ustedes. Como siempre, mi compañero aquí en el set, Alejandro Mesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien y estoy emocionado porque vamos a hablar nuevamente de ciberseguridad, como muchos lo pedían y yo sé que a muchos les interesa y es de gran impacto para la actualidad. Vamos a hablar la versión 2.0, pero en esta ocasión no estamos solos, no estamos solo Carlitos y yo hablando, sino nos acompaña un experto. En esta ocasión nos acompaña Juan Manuel Goenaga, quien es un empresario en tecnología y materiales avanzados, con sólidos conocimientos en ciberseguridad. Y lo más importante es que Juan Manuel ha diseñado e implementado estrategias de protección, controles de accesos y gestiones de riesgos que fortalecen la integridad y disponibilidad de la información. O sea, básicamente sabe de todo en la materia, experto en ciberseguridad, sí. Y nos contaba que tiene muchos más conocimientos. Bienvenido, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias, un gusto conocerte y estar acá, Alejandro, un gusto conocerte y estar aquí, Carlos. No, pues sí, conozco algo. Un poquito nomás. Un poquito nomás. Pero sí, podemos hacer una buena charla. Claro, mi expertise está en tecnología, también tengo materiales avanzados, pero tengo conocimientos fundamentos en ciberseguridad, porque finalmente yo soy empresario y como empresario uno tiene que estar a la vanguardia de esta parte de ciberseguridad. Bueno, sí. Entremos un poquito en materia, como ya lo mencionaste, Alejo. Hace poco nosotros hicimos nuestro primer capítulo de seguridad, enfatizando qué era, cómo lo podíamos encontrar, el tema de las claves, cómo era el funcionamiento y demás. Pero entonces ya justamente que aquí nos acompaña Juanma, ¿cuáles son como esas cositas, esas dudas que hemos tenido por parte de nuestros televidentes, de las personas que nos han visto? Bueno, muchas personas se preguntan, y eso ya lo vamos a profundizar, pero decían, bueno, ¿qué es lo que más impacta a la ciberseguridad en temas de Colombia? Por ejemplo, había gente que decía, no me quedó tan claro ese factor de las claves. No entiendo cómo así que las claves de mi celular pueden ser un factor de riesgo. Y algunos de los comentarios que veíamos en los episodios de YouTube, que les recordamos, también nos pueden ver en YouTube después, por si se perdieron este episodio, por si lo están viendo en alguna repetición, si lo quiero ver completo, está en nuestro canal de YouTube de Teleamiga. Y ahí alguien decía, no, es que yo al fin y al cabo no entiendo por qué es tan importante la ciberseguridad. O sea, ¿en qué punto es que eso tiene relevancia? O sea, ¿qué tan diferente es de la chapa de la puerta de mi casa? O sea, aparte de un bloqueo para que alguien no entre. O sea, ¿qué tanto pesa o qué tanto impacta? Y yo creo que deberíamos empezar con eso, Carlos. Claro que sí, Juanma. Bueno, listo. Entonces, primero es que cuando hablamos de ciberseguridad y la confrontamos de pronto cuando colocamos nuestra contraseña, estamos dándole un concepto más amplio a la ciberseguridad, ¿sí saben? Entonces, cuando le estamos dando ese concepto tan amplio, pues finalmente es ciberseguridad física, es ciberseguridad digital. Y entonces esta es la seguridad total. Entonces cuando esa persona está hablando de sus contraseñas, estamos hablando de la seguridad integral del colombiano. Y entonces si nosotros vamos a buscar una seguridad integral de los colombianos, la manera de abordarlo es una manera estratégica. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de estrategia, ¿listo? Lo que dice Steve Jobs es que si nosotros tomamos las decisiones correctas en la punta de la estrategia, pues todo se va a replegar a toda la organización. Igual funciona con nuestro país. Si nosotros queremos una seguridad tanto física y como digital que esté a la vanguardia con la tecnología, nosotros vamos a tener que hablar de posiblemente que actualizar cosas como la Constitución y documentos tan importantes para eso, para la nación, porque nos tenemos que integrar con la tecnología. Pero eso también, digamos, como que llega a ser un tema de debate, porque muchas veces como que listo, ya hay unas leyes, hay unos reglamentos, por decirlo así, por parte del gobierno, pero a uno como empresario también puede llegar a ser afectado por parte del mismo gobierno. Un ejemplo, ¿sí? Un ciberataque, digamos lo que pasó hace poco en España, que se dice que se fue un bajón de luz y realmente no se ha descartado que realmente haya sido un ciberataque. Y eso hay, digamos, en temas de gobierno, hasta qué punto Colombia se mantiene a la vanguardia en esos casos, tanto desde el sector privado o público. No, Colombia está vulnerable.
Sí, sabe, o sea, estamos vulnerables Estamos mal. y sobre todo estamos vulnerables desde la planeación. Es que finalmente si la planeación está mal hecha, estamos vulnerables todos. Ok. ¿Listo? Entonces ese es el punto clave de cómo podemos mejorar la seguridad integral, tanto seguridad física y digital dentro del país. Porque, ok, si nosotros quisiéramos categorizar el mundo, ¿listo? O el universo en general, lo pudiéramos categorizar en dos cosas, en una física clásica y en una física cuántica. Cuando nosotros hicimos la Constitución en el 91, era una física clásica que se venía conociendo 10.000 años, 70.000 años hacia atrás. En cambio, esta física nueva, que es física cuántica, trae nuevos paradigmas, pero traen paradigmas para la evolución del ser humano. ¿Listo? Es que hay momentos en que incluso parece que se borrará el límite entre lo real y lo cibernético y lo electrónico. No, y más con el metaverso ahorita ya encontramos todo ese mundo digital que en parte también en estos temas de seguridad es como hasta qué punto estoy dando mi información o estoy compartiendo, me pueden atacar con todo este tema. Es que Juan Manuel nos decía fuera de cámaras, que no sé si lo puedas comentar así brevemente, ya existen tecnologías y materiales que sean lo que tú sabes, que convierten cualquier espacio en tecnológico, en un espacio de contacto, de transmisión de información, de conducción. Entonces, no sé si le cuentes un poquito a la gente, así a grandes rasgos, para que vean el impacto del avance tecnológico de eso cuántico que nos comentas. Entonces, resulta que estamos, en una época sin precedentes. O sea, estamos en la evolución máxima que ha tenido la humanidad. Eso hay que entenderlo en todo su esplendor. Entonces, en este momento, nosotros hemos podido entender tanto las moléculas como la medicina, como la parte financiera, igual también están la cadena de abastecimiento empresariales. ¿Listo? En el caso de los materiales avanzados, los materiales avanzados lo que hacen es traer, permitir a las superficies tener, permite a las superficies, le permite tener a las superficies tener conductividad eléctrica. Y al tener la conductividad eléctrica, pues nosotros vamos a poder coger espacios como el vaso. Estamos viendo este vaso, nosotros vamos a poder agregar materiales avanzados y digitalizar el vaso simplemente para que se cargue con la luz y prenda una pantalla y nos diga, venga, es que usted tiene este H2O que tenemos acá, y no solamente este H2O tiene el 25% de llenado, sino que el compuesto químico del H2O tiene un 98% de pureza. Pero por lo menos eso creo que eso ya lo he visto, por lo menos hay un termo muy chévere que de hecho lo están haciendo pruebas en La Guajira, una empresa que es un emprendimiento, y cogen el agua del mar y justamente hace luz por medio pues del agua salada. Solamente es H2O y sal, ¿cierto? Pero si bien es como la tendencia novedosa de las nuevas tecnologías que se están involucrando, ¿hasta qué punto vamos a poder como desarrollar en temas de seguridad estas nuevas tecnologías? ¿Dónde las podremos encontrar? Ok, entonces es importante saber que para desarrollar tecnología tenemos que desarrollar conocimiento. Eso no es llamar, venga, voy a llamar a Israel a que me venda y me vende un programa, por favor. Un software, por favor. Voy a ir a Alemania que me vende un software. No, hay que entender que nosotros como sociedad colombiana tenemos que construir conocimiento, ¿listo? Y el conocimiento se construye a través de la academia. Okay. Importante esto saberlo porque, por ejemplo, en China hay 21.000 revistas indexadas, ¿listo? Científicas. ¿Saben cuántas hay aquí en Colombia? No sé, tú. Menos de 20, si mal no estoy. No, 121. Ah, ¿Qué vamos a hacer con 100? O sea, miren la capacidad de construcción de conocimiento. Allá tienen 21.000 y nosotros 121 y aquí están luchando para que les entreguen un papel científico. Entonces, claro, si nosotros queremos mejorar los estándares de ciberseguridad, tanto empresarial como públicamente, tenemos que empezar a construir conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos casos puntuales. Por ejemplo, la otra vez estábamos hablando con un comandante de la policía y estaba diciendo, venga, es que hay una nueva modalidad de extorsión. ¿Listo? La nueva modalidad de extorsión lo que hace es, la gente baja una aplicación, ¿listo? En donde pide plata prestada y les entregan 200, 300 mil pesos y aceptan los términos y condiciones, y en los términos y condiciones les están jalando toda la información y le cogen las fotos desnudo, las conversaciones con la moza, ¿sí saben? Eso le las cogen cuentas bancarias, bueno, todo, la información todo. del perro.
Yo les propongo algo. Ahorita acá vamos a hablar un poco de eso, cómo detectar dónde y cómo podemos evidenciar estas páginas tal vez como fraudulentas. Cómo nos podemos dar cuenta de eso para no caer en ese tipo de errores o inclusive robos y demás. Pero eso después de la pausa, ¿listo? Así que Eso. no se vayan, ya continuamos aquí en Cibernítidos. Bueno amigos, seguimos en Cibernítidos y estamos hablando de ciberseguridad en este episodio que es el número 2, lo hemos llamado 2.0 porque es ese avance, la evolución, la continuación de este primer episodio que ya habíamos traído para ustedes. Y en este espacio nos acompaña Juan Manuel Goenaga, también está Carlos, que es mi compañero, mi escudero de equipo en este espacio que es Cibernítidos. Y yo quiero que empecemos hablando y contextualizando rápidamente a la gente. Estamos hablando del impacto y la necesidad de una la mejor ciberseguridad, seguridad. de una mejor seguridad a nivel nacional, a nivel educativo, al nivel, podríamos decirlo, ético. Pero yo quiero resolver una duda. ¿Cuáles serían, así rápidamente, los espacios, factores o poblaciones en mayor riesgo en temas de ciberseguridad en Colombia? ¿Y cuál es el mayor reto para Colombia? Juan Manuel. Ok. No, el más vulnerable es el despistado, perdón. Sí, ese es el que va a caer en todas las jugadas. Porque el que ahorita, sí saben, o sea, lo que pasa es que la tecnología anda muy rápido y nosotros estamos aceptando todo muy rápido. Si nosotros no entramos a la página correcta de Facebook o a la página correcta que nosotros sabemos que es, nosotros vamos a caer en un phishing, ¿sí saben? Y bueno, hay más cosas, pero también nosotros tenemos que identificar cuándo estamos metidos en un problema. ¿Listo? O sea, cuándo se nos metió un virus o cuándo nos están mamando gallo o cuándo nos estamos metiendo mal. Entonces, ¿cuándo identificamos? Cuando el computador empieza a andar lento. Ok. Usted ahí ya dice, porque es que lo que pasa es que lo que hacen los programas maliciosos, lo que hacen es activar un loop que está dentro de la página web y empieza a cargar y a cargar y a cargar y a cargar. Entonces, Pero ¿y en el celular? Porque, por ejemplo, igualito. tú coges el celular y eso se supone que, pues el celular es la máquina ahorita de moda y se supone que es mucho más fácil que el computador, ¿cierto? Pero entonces tú entras a la página y cómo detectar eso que se está quedando. A veces, obviamente, uno dice es que el internet me está fallando, es el plan de datos, porque aquí Colombia tampoco es que sea lo mejor en esto, pero también uno se queda ahí como dándole y cómo darse cuenta, ay no, sí, me están robando información. sí, te meten a páginas de publicidad. Ok. Hay un redireccionamiento ahí de páginas de publicidad y eso también pasa con los wifi. También que nosotros nos metemos un wifi gratuito que no le vemos la vaina y nos bota la página de seguridad y ahí, de publicidad, perdón, y ahí nos están tumbando. Bombardeando. Sí, que ese es el phishing, es como tratar de pescar información como sea posible y luego la secuestran, nos hackean, utilizan nuestra información para venderla a empresas, pero a veces también a gente inescrupulosa. Entonces yo creo que, entonces nos recomiendas, primero, estar pendientes de la velocidad Sí, no. y segundo, si hay publicidad. Y si hablamos de hardware, o sea, de temas físicos, ¿qué es recomendable y qué no? ¿Cómo vamos con el tema, no sé, de USBs? Todavía algunas personas usan CDs. ¿Es posible? ¿Todavía hay un riesgo de ciberseguridad a través de estos elementos? Ok, entonces cuando uno coge y analiza un software, esto integral, esto de ciberseguridad, o sea, la ciberseguridad cuando hablamos ya de desarrollo de software es una seguridad hacia el cliente. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores que yo tengo que tener previstos para para que no te falte el servicio? Ok. ¿Listo? Es un asunto de faltar el servicio. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros escogemos esos informes, lo que uno está haciendo es, venga, ¿en dónde están las vulnerabilidades que me pueden hacer perder el servicio? Por ejemplo, tengo una vulnerabilidad en mi código. ¿Listo? O tengo una vulnerabilidad en mi instalación, o en la integración, o en los permisos. ¿Sí sabes? Entonces eso es lo que hace un especialista de ciberseguridad en código, hace esa parte. En el hardware es más jodido porque el hardware lo que hace es que crea un sistema y él emite una información. Ok. ¿Listo? Y esa información, hay algoritmos que entienden esa información. O sea, eso se llama telemática. Eso es igual que, por ejemplo, cuando uno ve las películas y demás que llegan y conectan la memoria y como ya, transfiriendo información, pero uno llega al punto en donde, ¿será que todo eso sí es tan cierto como lo pintan en las películas? ¿Será que sí se puede llegar a hacer así?
Pues no sé, de pronto como la de Men in Black, no me Información. Pero sí, digamos, entonces básicamente una USB siempre existe el riesgo de que Sí, el se puede dispositivo ahí escondido, o sea, es más difícil para un antivirus de pronto reconocer un virus que viene de una USB que de pronto una descarga, aunque los dos son Ok. materiales. O sea, yo descargo un programa, hay mayor riesgo si es descargado que si lo llevo en una USB, como para Entonces, contextualizar. resulta que nosotros tendemos a utilizar palabras que las juntamos, ¿sí sabes? O sea, que Sí. por entonces nosotros decimos virus, imaginamos que allá se metió la larva y empezó a dañar y está dañando Sí. aquí el home, Sí. ¿sí sabes? Y Juan Lanzmann allá sacando cables y demás, sí. Pac-Man comiéndose el código, Sí, no, eso. nada, ahí es, lo que se meten es pequeños sistemas que entorpecen el procedimiento. ¿Listo? Ok. Entonces, como todo es computación, ¿listo? Demoran el computador. Ese es el fondo de lo que hay. Y en lo que se llama encriptación, entonces en la encriptación es importante porque pareciera que fuera fácil, pero todo esto es de PhD. O sea, Ok. aquí cuando hablamos de encriptación, estamos hablando de las personas más inteligentes del mundo, ¿listo? Ven, y cuando te refieres a PhD, por ejemplo, para los televidentes, ¿a qué te refieres directamente? No, ok. Doctorado. Doctorados y personas que son capaces de ganarse un premio Ok. Nobel. ¿Listo? O sea, estudios O sea, conocidos. no es Personas que fácil. realmente tienen el conocimiento para realizar ese Exacto. tipo de O sea, funciones. uno puede confiar en la encriptación, pero no es un juego sencillo de, ay, solo le voy a poner un código. No es tan sencillo. Exactamente. No, entonces vamos a explicar qué tiene que hacer Colombia para empezarse a proteger. ¿Listo? Resulta que con la computación cuántica, que la diferencia de la computación clásica a la cuántica es que la cuántica es billones de veces más rápida. Ok. ¿Listo? ¿Y Entonces, se pueden encontrar ahorita? O sea, ¿es común encontrarlas? O... ya hay sistemas híbridos. Ok. ¿Listo? Y una vez, o sea, entonces llegó un señor que se llama Peter Shor y el man dijo, venga, vamos a tratar, lo que pasa es que la encriptación es tu contraseña por un número de 400, un número de primo de 400 dígitos Sí. y lo multiplican y eso da un número gigante. Ok. ¿Listo? Y ese número hay que factorizarlo. Pero hay números tan grandes, o sea, lo expresan en términos de Tres años, cifras. no, Ah, ok, de ya. años galácticos. Man. O sea, Ah, ok. Ni siquiera elevado, ni O sea, factorial, no es igual, continuo, es extremo. es igual que cuando uno ve los informes de la NASA que está a 40 años luz, por sí, ejemplo. algo así. O sea, imaginemos un número de 40 años luz, entonces factorizar ese número es re jodido. Ok. Y llega un man que se llama Peter Shor. Peter Shor se inventó un sistema para factorizar cualquier número en el mundo. Entonces va a poder desencriptar las bitcoins, pero si nos metemos al sistema judicial lo va a poder desencriptar y no solamente lo va a poder desencriptar, sino que lo puede, o sea, hay una modalidad que se llama ransomware, ¿listo? Que lo que hace es cogerte la información, ¿listo? Sí. Y esa información la encripta, pero cuando hablamos de encriptación cuántica, ¿listo? En la encriptación cuántica hay principios de física cuántica que están encima de la encriptación. Entonces, un principio de la física cuántica es que si tú observas esa información, pues el electrón que tiene esa información se va a colapsar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si a ti te encriptan la información y te la encriptan en forma cuántica, tú estás perdido. Ok. Si estás prácticamente perdido porque o pagas o esa pierdes la información se perdió. O sea, vamos casi De a nivel hecho, atómico. De Sí. hecho, muy bien, No, justamente. pues, electrones, partículas fundamentales del universo. Vamos a hacer una breve pausa y cuando lleguemos vamos a terminar de globalizar esto de qué es lo que es la informática cuántica y asimismo diferentes formas de cuidar nosotros. ¿Cuáles son como esos tips? Porque por algo también existe la nube y demás, pero eso y mucho más cuando regresemos después de unos instantes. Ya nos vemos. Y seguimos aquí en Cibernítidos, hoy con Ciberseguridad 2.0. Nuevamente los invitamos a que nos busquen en YouTube como @teleamigatv. Ahí van a encontrar la parte 1 donde les explicamos a grandes rasgos qué es ciberseguridad, dónde la encontramos y cómo funciona. Ahorita con Juanma, que nos está acompañando aquí en el set, estamos desglobando, o más bien hablando un poco más sobre qué es la ciberseguridad, cuáles son esos tratamientos que Colombia necesita, qué cambios Sí. necesitamos, qué es la ciberseguridad tradicional o la cuántica, que pues de hecho es un Sí. tema bastante interesante. Bien extenso, además. Además de eso, pero entonces también ahorita ya para ir cerrando nuestro episodio el día de hoy, hablemos de qué es la nube, cómo funciona la nube, qué archivos podemos mandar a la nube, cuáles podemos traer y qué recomendaciones les podemos dar a nuestros televidentes.
Ok, entonces la nube, bueno, es un sistema que se inventó para mantener nosotros la información. Las nubes generalmente prestan servicios de ciberseguridad, ¿listo? Pero nosotros dejamos de utilizar ese servicio cuando nosotros creamos nuestros propios dispositivos. Pero bueno, espérame un segundito. Yo pregunto, ¿es un servicio de ciberseguridad o de almacenamiento de información? Porque si bien tiene su seguridad, creo que son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. Ajá. Sí, porque es que, o sea, para que se imaginen, la nube es otro computador. Ajá. Es el mismo computador Ok. que tú tienes en la casa, también Reflejos. le corre Windows. Y ahí empieza uno a guardar la información, ¿sí saben? Pero de todas maneras, o sea, tú puedes guardarla ahí, pero la vulnerabilidad la tienes en el login de tu aplicación móvil. Ok. O sea, ¿Listo? es como tratar de abrir la puerta desde lejos, como Ejemplo- abrir la puerta del carro y no estar uno ahí. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, Mercado Libre. Usted se ha metido a la página de Mercado Libre, ¿no? Sí. Sí, claro. Listo, ahí dice iniciar sesión. Sí, señor. ¿Listo? Y si nosotros no iniciamos sesión, pues no podemos acceder a los otros recursos. Pero ahí en ese iniciar sesión, ¿listo? Ahí es cuando corre el algoritmo postcuántico. ¿Listo? Ok. Y todo lo que yo veo de ahí en adelante está encriptado. Ok. ¿Listo? Y entonces si viene alguien a mirar eso y está con un algoritmo postcuántico, pues va a mirar y no va a ver nada. ¿Listo? Porque ahí funciona ya el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pero es igual ¿Listo? que como funciona, digamos, los mensajes de WhatsApp que llega, te dice ahí como estos Sí, mensajes sí, están se encriptados por encriptan. seguridad, O sea, básicamente lo que pasa es que hay un código larguísimo, muy difícil de descifrar, que está como bloqueado y solo lo puedo ver yo si yo tengo la contraseña. La De resto, llave. nadie más lo ve, algo así. Sí, y la llave es el número con el que se factoriza ese número gigante. Ok. Como El clave, lo que como hablábamos de la un clave para candado desbloquear el celular. Sí. o el celular. Siempre, todo es número, todos son números. Todo es matemática, básicamente. Sí, básicamente. Entonces sí, tú tienes esa clave y con esa clave la puedes desbloquear. Pero entonces, ¿qué pasa si yo soy un estado que no está preparado para esta tecnología? Estoy entrando en vulneración a todos mis ciudadanos. ¿Listo? Por eso decía yo que la propuesta del país de cuántica que realizaron hace poquito es muy buena la intención, ¿sí saben? Pero de fundamento tiene problemas. Porque Ok. lo que se puede alcanzar no es lo que están proponiendo ellos a lograr. Ok. Así como habría un problema de seguridad con cualquiera de los diferentes tipos de programas, software o herramientas que utilizamos, al convertir nuestro país en un país mucho más avanzado en tecnologías 4 o 5G y también en el avance de lo que es la ciberseguridad cuántica, necesitaría ¿qué? O sea, ¿qué se necesitaría para estar a un estándar que sea seguro para nosotros, ya no como usuarios, sino como ciudadanos? Porque entiendo que estaría en riesgo nuestra información como personas. Entonces, yo lo he pensado harto, ¿listo? Ok, el artículo 1 de la Constitución Política dice que Colombia es un Estado social de derecho, Sí. ¿listo? Ahí toca ponerle algún concepto de tecnología, Ok. ya. Y así todo se va a desplegar a todo el país, ¿listo? Ok. Y no solamente ciberseguridad, sino materiales avanzados, computación cuántica, robótica, automatización, ¿sí sabes? Impresión de nuevos órganos. ¿Sí sabes? Bueno, O sea, hay bien, un montón de en 3D. cosas. Hay ahí para desglosar y creo que van a ser temas que vamos a seguir hablando un poquito más adelante, pero como lo decíamos, ya se nos está acabando el tiempo, así que danos como 3 tips importantes al momento de uno manipular, Ok. casi no puedo manipular los dispositivos para hacer compras y demás. ¿Cuáles son como esas cositas que uno debe tener presente? Ok, siempre meterse a la página que es, o sea, estar seguro que uno está metiéndose a la página que es, ¿listo? Cuando nosotros nos envían mensajes, digamos, o sea, ahora nos mandan un montón de mensajes, SMS, mail, incluso de WhatsApp, en donde nos están pidiendo alguna contraseña o alguna información que no hemos pedido. Corra, huya de ahí, Huya de ahí, ciérrelo. bórrelo. Listo, o sea- no se meta ahí. Y tercero, Corra. no de papaya. No. Así como en la vida real también pasa en lo virtual, Sí, claro. podría decirse. Claro, por ejemplo, un amigo mío, bueno, ya no queda tiempo, pero llegaron y le dieron burundanga, ¿listo? Y le dieron burundanga porque dio papaya. Sí, sabe, pero a una vez que le cogen el celular a la persona, ya ahí no lo charlamos tanto, la seguridad física también se tiene que mejorar.
Sí. Sí, o sea, nosotros tenemos que poder irnos a tomarnos una Coca-Cola a cualquier bar y estar seguros que no nos van a hacer nada. Bueno, ¿Listo? hasta Esa es la aquí llave. llegó nuestro Bien. espacio. Muchísimas gracias a Juan Manuel Goenaga por acompañarnos aquí en Cibernítidos. Alejo, muchas gracias por acompañarnos, por A el ti, tema tan Carlos, y a espectacular. Juan Manuel, muchas Muchas gracias, gracias. por este espacio. Yo creo que queda en veremos un Ciberseguridad 3.0. Bueno, eso será para el próximo episodio de Cibernítidos. Gracias por conectarse y nos vemos en una próxima.